están, niños? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, aquí. A ver, sí, estoy bien, pero estoy preocupada. Quedé preocupada, ya. Voy a empezar con los avisos comerciales. El día, ¿cuándo fue? Ayer. Ayer nomás fue, pues ya se me había olvidado. Ustedes tuvieron la prueba de biología y lamentablemente los resultados no están nada de buenos que digamos. Sobre todo don primero A, que está ahí, eh, está debilucho por el primero A, me preocupa mucho, ¿ya? Sobre todo ellos. Ahora, en términos generales no tuvieron buenos resultados, ¿ya? Escaseando los 7, ¿ya? No, si no son chismes de los candidatos, estaba discutiendo por otro candidato que es de la, o sea, por uno que fue electo diputado que es medio rayadito, ya, eso. Pero volvamos a lo nuestro, a lo que nos convoca. Ya, estoy preocupada por las notas, les voy a dar las estadísticas porque hoy día se supone en un curso un 7, por ahí hay un 7 guacho, unos 6, pero hay varias notas deficientes, hartas, ya, entonces eso preocupa, ya, entonces vamos a tener que hacer algo por ahí. Y ya les cuento, les voy a dar, ay, que se me abrió una ventana aquí, ay, se cerró, ya, entonces vamos a hacer esta retroalimentación. En realidad hay que retomar varias cosas porque son hartas las cosas que no van a venir por iluminación. Yo quiero que entiendan eso. Primero hay que asistir a las clases, hay que tomar apuntes dentro de lo posible, revisar las clases y estudiar. Todo eso hay que hacer, todos esos pasos. Camilo, oh no, nada que ver, pensé que me quería decir algo. Ya, por ejemplo, voy al primero A, tiene 55,2% de porcentaje de logro, no alcanzó el 60%, ya no hay ningún 7 y eh, sobre 6, 1. Y muchas notas deficientes, inferior a 4. Muchas, ¿ya? Promedio bastante bajo. En el caso del primero B, lo que aquí, y me faltaron como 7 a la prueba, eso me faltó anotar. 7 u 8 que faltaron a la prueba, lo cual es harto, harto, harto para hacer la última prueba. ¿Ya? Dos cosas preocupantes. Después, primero B, faltaron 8 personas también, la dieron 34 de 42. Porcentaje de logro, un poquito más alto, 61,6%. ¿Ya? Eso significa un 4 y algo de promedio. 7 hay 2, sobre 6, 1, y rojo hay más de una decena. ¿Ya? Entonces, bueno, todo eso a mí me preocupa, ¿ya? Es importante que deban estudiar. Ahora, como hay varias notas deficientes, bueno, primero, el día próximo miércoles, el miércoles 15, se van a resignar las pruebas para los rezagados. Pero además voy a abrir la prueba para todo, para los 3 primeros, para que el que la quiera dar y subir su nota. ¿Ya? Los aprendizajes son los mismos. Ahora, yo insisto, sí, ustedes me podrán decir, el tema no es fácil, sí, no son fáciles, pero por ejemplo, en relación a los temas, ciclos de la materia, aspectos generales, hay que saberlo, porque lo han visto hasta en cursos inferiores. Ciclo del agua, también hay que saberlo. Son cosas ya vistas, que nosotros las volvimos a ver. ¿Ya? Y los otros ciclos, puede que algo hayan conocido el ciclo del carbono y a lo mejor ya nada del ciclo del nitrógeno. Bien, pero para eso lo vimos en clase, para eso se repasó, se mandó guía. Entonces, es necesario estudiar, ¿ya? No puede ser que lleguen a una prueba a lo mejor sin haber estudiado. Yo creo que sí, algunos deben haber estudiado, pero no se aclararon las dudas antes. Entonces, importante que, eh, importante que vayan estudiando, ya queda lo mínimo, la nada misma. Sí, entre hoy día y mañana yo subo las notas, sin décimas, ojo, sin décimas, ¿ya? Así que, bueno, el día miércoles, ¿ya?
yo asigno las pruebas, yo creo que las voy a asignar un poquito antes, ya, del horario normal, y ojalá que la rindan. Ahora ese día igual hay pruebas de otras, toda esa semana hay pruebas de otras asignaturas, y en muchos casos la última prueba. Entonces, aquellos que faltaron, que entre los 3 cursos hacen como 25 personas, 28 personas, igual es harto, ¿ya? Prueba de rezagado, no está habilitada la prueba de rezagado. O sea, la verdad es que yo dejé abierta la prueba. La última prueba la asigné para ayer y para hoy. Por si alguno tenía algún problema, la dejé asignada. ¿Ya? Así que si alguno quiere rendir la prueba, la da. Pero la idea es que ojalá hayan estudiado. Y si no, déla el miércoles, pero déla bien dada. Y si la da solo el miércoles, ya, no va a tener otra oportunidad, porque no hay más. Yo el día 17, viernes 17, próximo viernes, debo tener todo cerrado. O sea, yo ya el día lunes, con los otros niveles, yo ya empiezo a cerrar. ¿Ya? Entonces, por favor, importante que se dediquen. ¿Listo? Ya. A ver qué más me dice. Estoy hablando de la prueba para los rezagados y para todo aquel que lo quiera dar. Lo que sí, los rezagados, la próxima clase no van a tener otra oportunidad. Tienen la única oportunidad, porque ya después no se vuelve a repetir la prueba. ¿Ya? ¿Listo? Porque las otras pruebas se han abierto 2 veces y aún así todavía hay gente que la debe. Pero, ¿Listo? profe, Dígame. ¿de qué prueba estaba hablando antes De la de...? última, estoy hablando de la número 4, la última, la que dieron ayer. De esa estoy hablando. Y Ya. esa yo la habilité en realidad para 2 días, pero no dije nada, porque si no creo que se van a relajar. Y se supone que ¿Solo tienen está otras hablando de eso? pruebas. Perdón, ¿Solo está hablando de eso? solo estoy hablando de la prueba última. Vale. Y de esa estoy hablando, que la voy a abrir para los rezagados el próximo miércoles y para todo aquel que quiera subir nota, de los 3 primeros. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, los otros primeros tienen mejores notas, pero igual notas como muy límite. Entonces es importante que vayan estudiando más. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Y si queremos que nos suba la prueba, hay que enviarle un correo o algo así. ¿Perdón? Que si queremos que nos suba de nuevo la prueba, hay que enviarle un correo o No, no, que no, se yo la resuelva. la voy a subir, la subo toda de nuevo. Entonces yo de hecho voy a anotar, voy a registrar en mi planilla las notas que ya tienen. Yo las registro en mi planilla y después vuelvo a registrar las notas de las pruebas que dieron y de ahí pongo la más alta, que es lo que se ha hecho en algunos casos, en algunos cursos. En algún primero, en realidad, en algún primero. ¿Listo? Así que no, eso se habilita, por eso le digo, se habilita para todos, esta vez. Se vuelve a habilitar para todos el miércoles 4. Pero ahí tienen la posibilidad de subir su nota a aquellos que consideren que está muy baja. ¿Ya? Pero, ¿cuándo va a dar la nota de la prueba? Voy a subirla entre hoy día y mañana. Subo la nota que tienen actualmente. ¿Ya? La que obtuvieron de la prueba que rindieron ayer. ¿Ya, Martín? Ya, gracias. Ya. Entonces, esa sí, porque tienen que saber, pues, tienen que saber qué nota obtuvieron. Sí o sí, por eso le digo, yo la anoto ahora, la registro en mi planilla, para yo saber ya las notas que estuviera y después tengo que poner la nota más alta. Eso es. Lo ideal no es hacer eso, pero considerando, ¿no es cierto?, algunas cosas, pandemia y bla, 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 se hace. Ya, niños, voy a compartir con ustedes el PPT, que es, yo tomé, como le digo, bueno, idea en términos generales de lo que más ha fallado, que es bastante generalizado, y sobre eso vamos a trabajar. Niños, entre hoy día y mañana yo subo las notas que obtuvieron en la última prueba. Ya. Parece que todavía no se entendió. Listo, entre hoy día y mañana yo subo las notas. Intentaré hacerlo hoy día.
¿ya? Y te voy a compartir, como les digo, con ustedes el PPT para que trabajemos. Bueno, vamos a ver varias cosas bien rápidamente. Aquí está. Bueno, retroalimentación, prueba número 4, ¿ya? Ahí está el objetivo. No importa, no, Francisca, no te preocupes. Ya. El objetivo es el mismo de la clase de repaso, ¿no es cierto? Aclarar dudas sobre la materia en los ecosistemas y los ciclos biogeoquímicos. Ya. Entonces, veamos acá. Recordemos. Nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, acerca de la materia y vimos los ecosistemas, ¿no es cierto?, requieren materia y energía, algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Ya estudiamos la energía, ahora estamos hablando acerca de la materia, ¿ya? Y dentro de esa materia nosotros decíamos que nosotros, los seres vivos, todos los seres vivos, microorganismos y macroorganismos, aquellos que se ven a simple vista, ¿ya? Nos componemos de distintas materias y de muchos elementos químicos distintos, ¿ya? Y estos participan, como dice ahí, en distintos procesos. Ahora, la naturaleza sabia, como digo yo, se encarga, ¿no es cierto?, de que estos elementos siempre estén presentes, ¿ya? Entonces, recuerden que nosotros vamos renovando células, vamos renovando tejidos, por lo tanto tenemos que volver a hacerlas, y se hacen en base a materia sin vida, ¿ya? Por lo tanto, en resumidas cuentas, la materia siempre está disponible debido a estos procesos que constituyen los llamados ciclos biogeoquímicos. Ya, que dijimos también porque se llaman, puedo hablar de ciclos de la materia o ciclos biogeoquímicos porque se daban entre los seres vivos, en el suelo y también, por eso lo de geos, y hay procesos de transformaciones químicas en muchos casos que se producen, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, estos ciclos son procesos naturales. No es algo que el hombre lo haya inventado, son procesos naturales, ¿no es cierto?, que el hombre ha estudiado y les ha dado un nombre, ¿ya? Pero existen para las distintas materias y nosotros hemos estudiado como los que más se mencionan, ¿ya? Bueno, y aquí es donde los distintos elementos se van transformando, se van moviendo por el ambiente y entre los seres vivos y el ambiente, ¿no es cierto?, y van sufriendo en algunos casos algunas transformaciones físicas y químicas, ¿ya? Ahora, en el ambiente, todas estas materias que nosotros obtenemos, les denominamos materias inorgánicas, por ejemplo, el dióxido de carbono, por ejemplo, el nitrógeno, o los compuestos nitrogenados, o, ¿no es cierto?, el agua, les llamamos materia inorgánica. Pero cuando pasan a los seres vivos, y son parte de materias y procesos de los seres vivos, pasan a constituir lo que llamamos materia orgánica. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, eso en términos muy generales. Y aquí estaba este esquema que muestra precisamente esto, cómo se va moviendo esta materia, por ejemplo, entre los seres vivos. ¿Ya? Ahora, los seres vivos, a través de esa acción de irse comiendo unos a otros, se van traspasando las distintas materias. ¿Ya? No solamente el nitrógeno, el carbono, cada eso se lo van traspasando, ¿ya? Ahora, nosotros todo podemos devolver estas materias, a veces las devolvemos de una forma rápida, hay materias que las devolvemos a través de procesos que son rápidos, las devolvemos en un tiempo breve, pero también hay otras situaciones en que devolvemos todo aquello que compone el cuerpo, ¿ya?, que está constituyendo nuestros tejidos, ¿no es cierto?, lo devolvemos más lentamente porque lo vamos a devolver cuando nos convertamos en restos, en cadáveres, y ahí actúen los descomponedores. ¿Ya? Estos descomponedores, que son microorganismos, son los que van a devolver todas estas materias que están en el cuerpo, que forman nuestro cuerpo, que constituyen nuestro cuerpo, que lo componen. ¿Ya? Eso se va a devolver como a más largo plazo. ¿Ya? Bueno, y ahí está lo que se muestra, lo que decíamos, esta materia inorgánica se va a transformar en materia orgánica.
y quienes lo transforman son los productores. ¿Y quiénes eran los productores, niños? ¿Quiénes eran estos famosos productores? ¿Quiénes eran los productores? Aunque sea por el chat, pero ojalá que me respondan, por favor. ¿Quiénes son los productores? Las plantas fundamentalmente son las plantas, estos que hacen fotosíntesis. Gracias, Valentina, sí, ¿no es cierto? Entonces, esos son los productores que incorporan en general la materia inorgánica a los seres vivos, en la mayoría de los casos, y de ahí, ¿qué hacemos nosotros? Nos comemos a las plantas, u otros seres vivos se comen a las plantas, este es comido, ¿no es cierto?, por otro, y así se va traspasando, ¿ya? La materia orgánica entre los seres vivos. Y luego, ¿no es cierto?, los seres vivos que están constituidos por materia orgánica se mueren, se convierten en cadáver, y son sus restos, son descompuestos, y se devuelve esa materia, pero ahora ya transformada a materia inorgánica. Por lo tanto, así pasa constantemente, ¿no es cierto?, transformándose la materia en los ecosistemas de materia inorgánica a materia orgánica, y se va tomando, va pasando por los seres vivos y se va devolviendo al ambiente. Bueno, y uno de los ciclos, a ver, ya, uno de los ciclos que nosotros estudiamos fue el ciclo del agua. Ya. A ver, dos ideas en general del agua, no del ciclo, del agua. ¿Qué me pueden decir del agua? Dos ideas. ¿Qué me pueden decir del agua? ¿Qué pasaría si no existiera el agua? O sea, perdón, si no existiera el ciclo del agua. El agua como tal desaparecería. Nosotros estamos formados, estamos hechos de agua, ¿ya? Nosotros dependemos del agua, ¿ya? Nuestro cuerpo está formado por agua. El agua que ingresa a nuestro cuerpo participa en muchos procesos. El agua cumple muchas funciones en nuestro organismo. Y eso hace que sea tan indispensable y que sea vital. Y una de las cosas más importantes, ¿no es cierto?, es que todas estas reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, que son miles, ocurren al interior de las células, al interior de un ser vivo, y en medios o en lugares donde hay agua. Generalmente, todas estas reacciones químicas que ocurren en los seres vivos ocurren en medios donde hay agua. Entonces, nosotros no podemos prescindir del agua, nos hace falta el agua, dependemos de ella. Entonces, la naturaleza, insisto, sabia, ha determinado la existencia de un ciclo que nos permite que siempre exista. Ahora, aquí solo se muestra, no solo se muestra, ahí hay seres vivos, faltaron los animales, por ejemplo. Bueno, aquí está mostrando que el agua, ¿no es cierto?, se mueve, fundamentalmente vemos acá en el ambiente, pero también hay seres vivos que participan de este ciclo, ¿ya? Ahora, nosotros los seres vivos, pensemos primero en los seres vivos. El agua se mueve entre el ambiente y los seres vivos. Y de hecho, si lo pensamos, cuando hablamos de ambiente nos referimos a la atmósfera y también al suelo, ¿ya? Y obviamente el agua constituye distintas fuentes, como ríos, mares, lagos, estos acuíferos que son estos pozos subterráneos que hay, porque el agua se va infiltrando, ¿ya? Entonces, el agua se está moviendo constantemente en el ambiente y también entre el ambiente y los seres vivos. Ahora, nosotros tomamos agua del ambiente, la sacamos. Hay diversas formas a través de las cuales nosotros sacamos agua del ambiente, los seres vivos, pero también devolvemos agua al ambiente. Ahora, ¿cuáles son las formas a través de las cuales devolvemos agua al ambiente? ¿Cuáles son las formas a través de las cuales devolvemos agua al ambiente? Profe, una Sí. Dígame.
Es que en la prueba en la última pregunta, decía que el ciclo del agua no podría existir sin, y aparecían todas esas opciones, o sea, la atmósfera, Pero el no, suelo, el sol y los animales. no me estés soplando las preguntas de la prueba, pues. No, no, pero me No, refiero a que, come galletas gritón, mi amigo. Ya, pero mire, aquí está la respuesta. Mire, 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 mire. no, pero es que no aparecía, o sea, aparecían todas, no, o sea, aparecían las Es cuatro, pero que no, en el fondo, para este ciclo, ya, quiero que miren acá. Orina, transpiración, excremento, respiración, a través de todas esas formas nosotros devolvemos los seres vivos. ¿Ya? Respiración, también lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que aquí ocurren una serie de procesos físicos. Fundamentalmente, el ciclo del agua ocurre a través de procesos físicos. Aquí no hay, aquí el agua no se transforma, ¿no es cierto? No se transforma, obviamente, ya, eh, no se transforma químicamente porque si no se convertiría en otra materia, ya, entonces sufre solo procesos físicos. Me quedó media lejana media lejana me quedó la S, ya. Y estos procesos físicos, un grupo de ellos son los cambios de estado, ¿no es cierto? Y hay otros que no son cambios de estado, como cuáles, como esto que le llama la percolación o la infiltración o el escurrimiento, y también lo que le llamamos la precipitación. La precipitación no es un cambio de estado, recuerden eso, es solamente que el agua caiga, baje, baje. Precipitar implica que baje algo, ¿ya? Y la precipitación del agua se refiere a eso, que caiga como agua líquida, lluvia, o que caiga como granizo, o que caiga o baje o descienda como nieve, ¿ya? Entonces, ojo, la precipitación, la infiltración, o esa escorrentía, eso que se escurre por una ladera de un cerro, ¿no es cierto? Eso no son cambios de estado, los cambios de estado. Evaporación, condensación, fusión, esos son los cambios de estado, que se aprenden en tercero básico, ¿ya? Y el otro ciclo que nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, es el ciclo del carbono. Ahora, nosotros hemos hablado del carbono. Primero el carbono dijimos que no se encuentra en estado, o sea, como elemento químico, perdón, sino que se encuentra combinado. Aquí en la naturaleza, fundamentalmente, el carbono no se encuentra como elemento químico, así como vamos a encontrar, por ejemplo, el nitrógeno. El carbono se encuentra combinado. Ahora, ¿cómo lo encontramos combinado en el ambiente? ¿Qué materia es la que contiene carbono y que es muy usual que está aquí presente? ¿Qué materia es esa? ¿Cómo encontramos el carbono? Como dióxido de carbono exacto, que es lo que dice aquí. ¿Ya? Ahora, nosotros aprendimos, aquí hay dos procesos súper importantes que son parte finalmente del ciclo del carbono, que es la fotosíntesis y el otro la respiración celular. ¿Ya? ¿Por qué? En la fotosíntesis, ¿qué hacen las plantas? Toman el carbono y con eso crean materia orgánica. Y al crearse materia orgánica, que es el alimento para las plantas, estas plantas, ¿no es cierto?, se van alimentando, van creciendo, van formando nuevos tejidos, etc. Viene otro ser vivo y se come esa planta y así se empezó a traspasar, por ejemplo, el carbono. ¿Cómo devolvemos el carbono nosotros al ambiente de una manera rápida? A través de este proceso que estudiamos, que era la respiración celular. Ya. Pero es la única forma en que se proporciona CO2 al ambiente, ya sea al aire, ¿dónde más encontramos CO2? El CO2 lo encontramos en el aire. ¿Dónde más lo encontramos? ¿Solo en el aire? ¿O podemos encontrar CO2 en otra parte del ambiente? A ver. Ya pues, usan al Mr. Chat para que me respondan si es que les da vergüenza hablar. Bueno, y ahí entraba
el que se descomponga nuestros restos, que también elimina dióxido de carbono, el que se quemen los famosos combustibles fósiles. Acuérdense que todo esto que nosotros conocemos, por ejemplo, como gas natural o petróleo, ¿no es cierto? Estos se formaron a través de largos procesos donde seres vivos, plantas y animales, sobre todo plantas, quedaron como, ¿no es cierto?, en capas más profundas del suelo y se fueron transformando y se convirtieron en estos combustibles fósiles. Y el hombre descubrió que podía extraerlo y podía usarlo como combustibles para obtener, ¿no es cierto?, energías, para obtener calor, por ejemplo, para hacer andar un auto, ¿ya? Entonces, cuando se queman estos combustibles fósiles, ya sea que nosotros encendamos el motor de un auto, que encendamos una cocina, ¿ya?, o que quememos algo directamente, ¿no es cierto?, se está produciendo dióxido de carbono, y todo ese carbono que contiene estos combustibles fósiles, porque estas materias, ¿no es cierto?, se formaron a partir de los restos de animales y plantas que pasaron mucho tiempo, ¿no es cierto?, en las profundidades del suelo, ¿ya? Entonces, así también se devuelve CO2 al ambiente cuando se queman estos combustibles fósiles, ¿ya? Ya sea en industria, por un auto, por lo que utilizamos, ¿no es cierto?, en la casa, etc. Por lo tanto, aquí nosotros estamos demostrando cómo circula, cómo se mueve. Ahora, va quedando mucho CO2 en el ambiente, ¿y quiénes lo toman de ahí? Las plantas, y lo transforman de, ¿no es cierto?, materia inorgánica a materia orgánica, después pasa a los seres vivos utilizan parte de esta materia orgánica como combustible, liberan CO2, que se libera al aire otra vez como a través de la respiración, y así. Esa es la forma rápida. Cada vez que nosotros respiramos, eliminamos CO2. Esa es la forma rápida. Pero todo ese carbono que queda en nuestro cuerpo, ya, se puede convertir en combustibles fósiles. A lo mejor con el tiempo nos vamos a convertir nosotros en combustibles fósiles, ya, o bien en nuestros restos van a ser desintegrados, ¿no es cierto?, por algunas bacterias, pero el carbono que forma nuestro cuerpo también va a ser devuelto. No se va a quedar ahí, guardado y escondido, ¿ya? Bueno, y ahí hemos relacionado, ¿no es cierto?, lo que es fotosíntesis, respiración celular y lo que era el ciclo del carbono, ¿ya? Bueno, y este otro ciclo, que era el ciclo del nitrógeno, ¿ya? ¿Qué dijimos del nitrógeno nosotros? A ver, ¿qué cosa dijimos del nitrógeno? A ver si me puedo mencionar lo que dijimos del nitrógeno. ¿Qué dijimos que era el nitrógeno? Es Ya, un elemento químico que se simboliza con la letra N y se trata de un gas sin color ni olor y de carácter insípido que está presente en la exactamente, ¿no es cierto? De partida, el nitrógeno, así tal cual, es un elemento químico. Ya, ahí un compañero me quería hacer una pregunta. Me quedó medio raro eso de elemento químico. ¿Y dónde lo encontramos en gran cantidad este elemento químico? Lo que pasa, a ver, Alonso, buena su pregunta. Cuando yo hablo de nitrógeno en general, estoy hablando del elemento nitrógeno, que se representa con el símbolo químico N. Ahora, ese nitrógeno resulta que se encuentra como tal, se encuentra sin combinarse como elemento químico y se encuentra combinado en el ambiente, acá, en nuestro planeta. Ahora, ¿cómo se encuentra como elemento químico? Se encuentra de forma, lo que se llama molecular. Se habla de nitrógeno molecular porque una molécula de nitrógeno está formada por dos átomos de nitrógeno, así. Dos átomos de nitrógeno. ¿Ya? ¿Y cómo se abrevia eso? Así. Entonces, cuando nosotros nos presentan esa fórmula, es que estamos hablando de nitrógeno molecular, ¿ya? Ahora, ¿dónde encontramos el nitrógeno molecular? Pero es el elemento nitrógeno, es lo mismo, ¿ya? ¿Dónde lo encontramos? En abundancia, lo encontramos, ¿en qué parte?
en la atmósfera. Muy bien, Valentina, súper bien, en la atmósfera. Entonces, donde nosotros tenemos nitrógeno como elemento químico disponible para los seres vivos es en la atmósfera, pero fundamentalmente en la atmósfera. Aquí nosotros no lo vamos a encontrar como nitrógeno, como elemento químico en otro lado. Ahora, si encontramos nitrógeno como compuesto nitrogenado, ya ahí encontramos en el suelo y en el agua, en los medios acuáticos, en el océano, etc. ¿Ya? Pero como nitrógeno, como el elemento nitrógeno, el nitrógeno molecular, lo encontramos en la atmósfera. ¿Y dónde está concentrado? Acá. Entonces, el nitrógeno en general se va moviendo entre la atmósfera, el suelo, el agua, se mueve. Y entre los seres vivos. Y también, porque también pasa a los seres vivos. Y ahí es donde se constituye el ciclo del nitrógeno. Entonces se mueve y se va transformando. Porque la verdad, los únicos que pueden sacar, los únicos, exclusivos que pueden sacar este nitrógeno de la atmósfera, acuérdense, son las llamadas bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Y qué es lo que hacen? ¿A qué se refería esto de fijación del nitrógeno? A que este nitrógeno, que está como elemento, cuando se fija, es que se combina con otros elementos químicos y se convierte en compuesto. Y específicamente, eso era, ¿no es cierto?, eso ocurre, por ejemplo, en el suelo y específicamente en, ¿no es cierto?, un grupo de plantas, que ahí las vamos a nombrar. Bueno, y aquí yo mostraba que el nitrógeno va a pasar, por ejemplo, desde las plantas a los otros seres vivos, fundamentalmente por la acción de comerse unos a otros. Entonces, bueno, yo puse, recuerden, este mismo esquema lo usé, esta misma imagen la usé en la otra clase. Yo puse un árbol, pero para representar a las plantas. Las plantas, ¿no es cierto?, son las que le van traspasando, ¿por qué?, a los otros seres vivos. Y los seres vivos le traspasan, por ejemplo, este le va a traspasar a este no le traspasa a este. ¿Por qué no? ¿Por qué el conejo no le traspasa a un caballo? ¿Por qué no le puede traspasar compuestos nitrogenados a un caballo? ¿Quién se come un conejo? ¿Se lo come un caballo? No. ¿No es cierto? Entonces, la planta le puede traspasar al caballo, este le puede traspasar a esta, ¿no es cierto?, a esta ave, y ahí, disculpen que algo le hice a mi lápiz, lo apreté donde no debía y se vuelve loco. Y, ¿no es cierto?, la planta le traspasa a esta liebre y le traspasa también a este otro cuando pueden ser descompuestos, ¿ya? No, profe, fui yo la que rayé. Bueno, ¿qué mostraba esta imagen? ¿Qué nos mostraba esta imagen? La idea era que ustedes la observaran, ¿no es cierto? Esta imagen mostraba, a ver qué me dicen acá en el chat. Correcto, sí, si estuviera, pero ahí en el monito yo no lo puse. Ya, ¿qué me mostraba esto? Esta imagen me está mostrando el ciclo del nitrógeno. ¿Cómo se mueve el nitrógeno que está en la atmósfera hacia las bacterias fijadoras de nitrógeno? Después estas bacterias fijadoras, otras la transforman en otro compuesto y ahí a los otros seres vivos. ¿Ya? Este ciclo de nitrógeno, como sabemos, es un proceso, ¿no es cierto?, que ocurre acá en nuestro planeta y que es fundamental que se produzca, porque nosotros, los seres vivos, necesitamos el nitrógeno para crear moléculas inorgánicas, orgánicas como las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ya? Es fundamental para nosotros obtener nitrógeno. Debemos obtener nitrógeno.
Por lo tanto, debemos comer plantas, porque ellas nos van a traspasar ese nitrógeno. Si nos comemos otro ser vivo, también nos lo va a traspasar, ¿ya? Pero así es como lo obtenemos nosotros los seres vivos, ¿ya? Ahora, les recuerdo que esto se había dividido, el ciclo del nitrógeno se le dividía en etapas, ¿ya? Para facilitar su estudio. Y aquí estaba la primera, bueno, la fijación del nitrógeno, que era lo que decíamos delante, que es cuando ciertos seres vivos, específicamente bacterias que están en el suelo, y otras, además de estar en el suelo, pueden estar en estas plantas que se llaman plantas leguminosas, como las habas, la planta de poroto, la planta del trébol, etcétera, porque en sus raíces tiene estos como abultamientos donde están estas bacterias y ellas pueden tomar el nitrógeno atmosférico y convertirlo. Por ejemplo, como muestra acá, toman este nitrógeno de la atmósfera y lo convierten a nitrógeno, a un compuesto nitrogenado que es el amoníaco. El NH3 es el amoníaco. Ya, listo. Y luego viene el otro proceso que se llama nitrificación, en donde este amoníaco, que las bacterias fijadoras de nitrógeno transformaron, por ejemplo, eso va pasando en el suelo, ya en el agua también, ¿no es cierto? Este amoníaco es transformado a otro tipo de compuesto nitrogenado por estas bacterias y después otras bacterias transforman este compuesto nitrogenado en otro compuesto nitrogenado. Ahora, estos son los que las plantas pueden absorber porque estos van quedando en el suelo y las plantas lo absorben. Ya, entonces nos quedamos hasta aquí, en esta parte, porque cuando ya las plantas lo absorben, pasamos a otra etapa, que es lo que se llama la asimilación, que es lo que muestra acá. Entonces, esto que está en el suelo se va a transformar a nitratos y la planta va a poder absorberlo. Ya, lo va a absorber. Recuerden, todas las plantas absorben, si nosotros le entregamos una serie de compuestos, ¿no es cierto?, que les sirven a ella para su crecimiento. Eso es lo que son los famosos abonos fertilizantes. Todo aquello que nosotros le agreguemos que contribuye para su crecimiento, ya se constituye, corresponde a un abono o un fertilizante. Y en el caso de los compuestos nitrogenados, como los nitratos, son, ¿no es cierto?, fundamentales para las plantas. Y ellas lo pueden absorber. Nosotros los animales no podemos sacar esto del suelo, ¿ya? Y hay bacterias que lo toman, pero lo transforman para devolver el nitrógeno al ambiente. Luego teníamos, ¿no es cierto?, el proceso de amonificación, que es cuando, por ejemplo, los animales, ya como mamíferos, por ejemplo, reptiles pueden eliminar, ¿no es cierto?, como la orina, que contiene un compuesto nitrogenado que es la urea. Y en el caso de las aves, pueden eliminar un compuesto que es el ácido úrico. Ambos contienen nitrógeno. Pero en esta etapa, estos compuestos van a ser convertidos a amoníaco. Y recuerden que hay bacterias que ese amoníaco lo convierten en nitratos. Pero también, después viene, ¿no es cierto?, el que haya, ¿no es cierto?, hay otras bacterias, otras más. Porque si ustedes se fijan, hay una gran variedad de bacterias, ¿no es cierto?, que van a ir transformando, ya, van a ir transformando ahora estas formas inorgánicas del nitrógeno, ya, por ejemplo, como el amonio, la van a convertir a nitrógeno orgánico, ya, y eso no va a poder ser, en el suelo, por ejemplo, no va a poder ser asimilado, ya, y se va a quedar en los seres vivos, hasta que sea devuelto, ¿no es cierto?, porque estos seres vivos se murieron y fueron desintegrados. Y luego viene la otra etapa, que se llama desnitrificación. Y la desnitrificación se refiere a que vienen otras bacterias que se le pone el apellido de desnitrificante y que sacan el nitrógeno de estos compuestos y lo convierten al elemento nitrógeno como nitrógeno gaseoso. Y adivinen a dónde lo envían, a la atmósfera.
¿Ya? Entonces, en esta etapa que se llama desnitrificación, a estos compuestos nitrogenados, ya, se le va a sacar el nitrógeno, no a todos, porque hay algunos que van a estar siendo absorbidos, otros van a estar siendo transformados, etc. Pero a una cantidad de nitratos se le va a sacar el nitrógeno y se va a devolver al ambiente. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vimos que se muestra acá en esta imagen. Lo que decíamos, ¿no es cierto? Esto de la desnitrificación, aquí van a haber nitratos y estas bacterias desnitrificantes que van a sacar de los compuestos nitrogenados, van a sacar el nitrógeno y lo van a llevar a la atmósfera. Y van a acumular el nitrógeno en la atmósfera, porque aquí, acuérdense, ¿qué cantidad del aire equivale a nitrógeno? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Qué porcentaje? Era más del 70%. Dicen algunas fuentes de información, cerca del 78% del aire es nitrógeno. ¿Y cómo llega ese nitrógeno fundamentalmente a la atmósfera? Porque están estas bacterias que le sacan el nitrógeno a estos compuestos nitrogenados y lo devuelven a la atmósfera. Y así se va cumpliendo este ciclo que nosotros hemos mirado, ¿no es cierto?, en esta imagen que está mostrando aquí está todo resumido, las 6 etapas, ya, bueno, fundamentalmente 4, pero aquí está mostrado, ya, ¿listo? Ya, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Bueno, y ahí yo coloqué las preguntas que estaban en la clase anterior, y aquí, atención, miércoles 15 de diciembre se abrirá para los rezagados y los que quieran subir nota la última evaluación, la evaluación de ayer. ¿Listo? Ya. Nos vamos entonces. Preguntas, dudas del ciclo del nitrógeno, del ciclo del carbono, del ciclo del agua no debería haber ninguna duda, porque eso la conocen desde el jardín infantil, lo conocen el ciclo del agua. Pero si hay dudas, bueno, se las aclaro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, niños? No. Que estén súper bien, a cuidarse mucho. A ver, ¿qué me están preguntando acá? Entonces, ¿cómo se elimina el carbono? Cuando respiramos eliminamos dióxido de carbono. Ningún ser vivo elimina carbono como elemento carbono, sino que lo eliminan como compuesto, es decir, dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Ya? O los eruptos de las vacas que eliminan metano también, CH4, y cuando se descompone. ¿Ya? ¿Solo respirando y muriendo? Sí, nosotros los seres vivos, porque lo otro es cuando se quema algo que se devuelve CO2. ¿Ya? Listo, que estén súper bien. Gracias, Andresito. Chao, chao. Chao.